Bienvenidos todos, Centro Bíblico Internacional Cartagena de Indias. Aquí está un siervo suyo. Yo quiero traerles una palabra de vida reflexiva con una revelación que el Señor me ha dado unos años y unos meses atrás, en donde me ha mostrado hasta dónde hemos llegado, hasta dónde podemos nosotros perdernos del espectáculo de la gloriosa, de la majestuosa salvación que el Señor nos tiene. Por eso he denominado a esta palabra: antes que sea tarde, decídete. Antes que sea demasiado tarde, decídete. Antes de que llegue el momento difícil, decídete. Antes que sea tarde, amigo, amiga, hermana, decídete. Y es por eso que iniciamos con una palabra en 1 Corintios 20:21, que es la palabra que ya ha sido proclamada. Hermano, la palabra de Dios en esta tierra ya ha sido proclamada. Está expresada, está revelada, está emitida en todos los confines de la tierra. Y por eso el apóstol Pablo menciona y exalta esa revelación de la palabra. Y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y dice también: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura. En algunas otras versiones dice: en la ridiculez de la predicación a los que creen. Hermanos, tuvo a bien salvar a muchos de los que nosotros hemos visto, de mi persona, que fue también una persona que de alguna u otra manera criticaba la, entre comillas, ridiculez de la palabra, en la forma como se brindaba, como se entregaba. Pero no, yo fui tocado, y porque de alguna u otra manera todo el mensaje tiene que ser revelado, entregado, expuesto, nosotros tenemos que buscar el momento de recibir esta instrucción. Y en estos tiempos, estamos viendo lo que Jesús dijo, lo que Jesús preconizó y profetizó, como está en Mateo 24, lo que iba a suceder y lo que está sucediendo en estos tiempos. Mateo 24, 10 al 12 dice: en aquel tiempo, es decir, en este tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Amigos, hermanos, este es el momento que está citando Jesús en Mateo 24. Ese gran número de falsos profetas son esas falsas religiones, esa innumerable cantidad de sectas, una cantidad de líderes que quieren generar idolatría, dictaduras para ellos, que están engañando a ciertos e inciertos. Pero igualmente, aquí menciona que el amor se enfriará. Hermanos, no amamos lo mismo que antes. Nosotros no tenemos, es decir, aún en las mejores condiciones, el amor de antes era mucho más puro. Y estoy hablando de las mancomunidades del mundo. No amamos como antes, sobre todo porque el amor de nuestras madres ha tenido un cambio grande. Las madres han estado en el proceso productivo de la civilización para generar más recursos. No tienen el tiempo para entregarse al amor a sus hijos. Los hijos, por ende, reciben menos amor, y por ello los hijos aman menos. No tienen tiempo para darles amor, ni ellas ni nosotros los padres. Los afanes de este mundo han absorbido la entrega del amor. Y la gente se pierde. ¿Pero y por qué se ha perdido? Porque ahí mismo en Mateo 24 Jesús lo dijo, lo profetizó. Mateo 24, 4 al 6. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. 24, 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda,
pero no será todavía el fin. Es decir, los acontecimientos que estamos viendo hoy en día son estos. Hay guerras por todos lados, hay conflictos, no hay desescalamiento, hay incremento de los conflictos, uno detrás de otro. Y este es apenas el inicio de los dolores. Pero bueno, la buena noticia, amigo, hermano, hermana, es que aún tienes tiempo para arrepentirte y llegar a la verdad. Y estamos en amenazas, sí, estamos en amenazas. ¿Por qué? Porque la historia en el siglo XX se rompió, se cambió con la entrada de los ideólogos del socialismo, del ateísmo, de las doctrinas ateas y de la del incremento del potencial tecnológico del humano. Y el incremento del potencial tecnológico del humano ya estaba profetizado. Juan, en la isla de Patmos, el apóstol San Juan, recibió la revelación de Jesús. Y en Apocalipsis 13, donde se hablan de dos bestias, y de una de ellas muy específicamente, la que sale de las aguas, le digo, Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice: y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen, para que hablara la bestia y mandara matar a quienes no la adoraran. 16. Además logró que a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Hermanos, hoy estamos viendo eso. Nosotros requerimos un código, un chip, un inserto que están identificando a través de imágenes reales y virtuales. Por eso, hermano, nosotros estamos viviendo el mensaje de las redes que las idolatran. Estamos exponiendo que el humano hoy en día está idolatrando las redes y vive con ellas y para ellas. Pero bueno, ¿criticamos los avances de la ciencia y la tecnología? No. ¿Refutamos el avance de la ciencia y la tecnología? No. Yo estoy de acuerdo con la ciencia y la tecnología. De hecho, estamos utilizando ciencia y tecnología en este momento para llevarles un mensaje. Esto se debe utilizar, pero tiene sus límites. Tiene sus límites y tiene sus perfiles. Perfil sano. Recuerden a Salomón. Salomón tuvo toda la riqueza del mundo y tuvo toda la sabiduría del mundo, pero no pudo soportar el exceso de riqueza y de poder, porque allí inmediatamente cuando se llenó de riqueza y de poder, como hoy de ciencia y tecnología en exceso, cayó, se volvió un idólatra. Entonces hoy estas corrientes tecnológicas se convierten en procesos adictivos que intervienen en el cuerpo y el alma y buscan ser dioses. Esas imágenes buscan ser perfectas o tratan de ser perfectas. ¿Qué dice la palabra el apóstol Pablo en Romanos 1, 22 y 23? ¿Qué dice de lo que está pasando hoy en día? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aunque afirmaban ser sapientes de ciencia y tecnología, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del Dios mortal. Ahí está explicando muy claro, muy tácitamente, que el hombre empieza a dejar la adoración a Dios por la adoración a las imágenes, la adoración por las réplicas, copias del Dios del hombre mortal. Las copias son los robots y las imágenes virtuales. Hermanos, eso tiene que tener un trasfondo importante. Y ya Pablo lo había dicho y lo había ratificado, de que Dios juzgará los secretos de cada persona. Cada pensamiento y cada obra a nosotros Dios nos la juzgará. En Romanos 2:16 lo dice. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona
como lo declara mi evangelio. Eso es contundente. Pero ¿qué amenazas tenemos hoy? ¿Cuáles son las amenazas con las cuales nosotros nos estamos enfrentando? De ciencia, de tecnología, de avances, ¿verdad? Desde el punto de vista del progreso. Yo he citado 3, son muchas más, pero estas en gran medida encierran gran parte de todo lo que es la nueva cibernética, la nueva ciencia. La primera es la cibernotecnología, de la cual se habla la llamada la supremacía cuántica digital. Son los avances de toda esa serie de transmisiones digitales, virtuales, que incluyen la movilización de equipos, también la aplicación en la aviación, en los automóviles, en las casas, los drones, la domótica, la robótica, el Internet hoy de las cosas. Son avances trascendentales que ayudan a mejorar la calidad de vida y al progreso, pero que también impactan también el sentir del humano y le desvían esa excesiva comodidad. Muchas veces lo lleva a otra búsqueda de otros placeres y desvían el verdadero rumbo del amor hacia Dios. La segunda amenaza o el segundo punto aquí es el metaverso. El metaverso ya es un hecho, es una dimensión diferente. La tecnología nos lleva a circunstancias externas que no dependen de la parte física y nos lleva a circunstancias virtuales. Ese mundo virtual va a generar fantasías adictivas. Ese mundo virtual va a generar idolatría. Va a generar un mundo de independientes en el cual no va a interactuar el humano con el otro humano y va a generar unos cambios trascendentales de aislamiento y de trastornos mentales. Y el tercero, y para mí el más importante porque soy un hombre de ciencia, es la intervención genómica. La intervención genómica no es de ahora, ya tiene algunos años, alrededor de 20 años se está interviniendo ya el genoma humano. Ya incluso están colocando sondas de DNA y de RNA, sobre todo de RNA, para modificar el secuenciamiento y corregir algunos errores en los códigos genéticos. Eso es bien, es importante sobre todo para enfermedades genéticas, para errores innatos del metabolismo, sobre todo para el cáncer, para mejoras en las técnicas de procreación, pero ya se pasaron de la raya y se está interviniendo gran parte del genoma que produce herencia, y el genoma que produce herencia es la transmisión del DNA de padres a hijos, y esos nuevos seres que van a tratar de buscarse serán autosuficientes, y esos seres buscarán la inmortalidad y adorarán a sus máquinas creadoras. De hecho, esos hombres híbridos que vamos a ver dentro de 20 o 30 años van a ser hombres modificados, hombres y mujeres modificadas, que tienen insertos en su genoma un chip especial que, como ya había mencionado previamente en la palabra, va a cambiarle la forma de pensar a esos humanos. Van a adorar a sus creadores, a las máquinas que los hicieron. Ese es el mundo que vamos a ver. Hermanos, esos humanos y tal vez humanoides que van a salir no van a tener la capacidad de tener esta mente y este corazón para adorar al Señor. Ya eso está escrito. Hermanos, pero sin Cristo no somos nada. Sin Cristo somos absolutamente seres inermes y transitorios, por más que quieran prolongar la vida o insertar cualquier otra cosa. El apóstol Santiago, en su palabra, en el capítulo 4, 6 a 8, dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón y reciban, ya hasta allí termina, purifiquen su corazón, reciban esta instrucción, porque eso es lo que ha de venir. Pero ¿qué necesitamos para salvarnos? ¿Cuáles son los pasos que requerimos nosotros para que aún en estos medios de ciencia y tecnología tengamos chance, aún en los indecisos tengan chance de decir: yo creo que me puedo salvar, yo creo que puedo recibir la vida eterna, yo creo que el propósito de Dios, ¿verdad?, se cumplirá, y llegará el momento en que cuando llegue Jesucristo ya nosotros podemos decir: aquí estamos,
hemos cumplido y hemos dado unos pasos trascendentales para decir somos hijos tuyos. Pero para ser hijos de Dios y ciudadanos del cielo, yo he traído 4 pasos que se los voy a mencionar. El primero es creer en fe. Creer en fe es el paso inicial de escuchar la palabra, de leer la palabra, de revisar la palabra y hacer una introspección de cuál es el papel de cada uno de nosotros en esta tierra. ¿Por qué Dios nos mandó a esta tierra? Y Él nos mandó con un propósito, de que lo adoremos a Él y hagamos amor al prójimo y acciones en pro del prójimo. El prójimo, que es el que está cerca, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros cónyuges y nuestros necesitados. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Una palabra clara y precisa. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, no hay otra opción. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que creer en Él. Tú no puedes hablar de Dios sin creer en Él. Tú puedes ser un científico o un teólogo que conoce algunas escrituras y dice, sí, yo sé que hay un Dios, pero para poder tener la fe del cristiano, tienes que creer en Dios, con fe. El segundo paso es que esa fe tienes que expresarla, o sea, tienes que evocarla. Y en Romanos, Pablo la menciona, Romanos 10, en los versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La fe que predicamos es que nosotros tenemos que confesar con la boca que Cristo murió por nosotros, que nosotros tenemos que arrepentirnos en pecado y que queremos entregar nuestra vida a Él para que Él venga a nosotros y nos convirtamos en herederos del reino de los cielos, nos convirtamos en hijos de Dios. Repito, la palabra de fe tiene que ser confesada, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es el segundo paso. Pero bueno, hay un tercer paso importante. Una vez que tú crees con fe y declaras con tu boca, tienes que hacer el tercer paso, que es obedecer. Obedecer fielmente. Nosotros podemos caer, nosotros podemos tropezar, nosotros podemos tener amenazas, podríamos tener pruebas, flaquear en ellas, pero siempre obedecer. A pesar de las pruebas, tenemos que salir adelante y obedecer el mensaje de la palabra de Dios y lo que acabamos de decir. Porque declarando con la boca ser salvo, nosotros tenemos que ser testigos fieles de esa fe con la obediencia. Y primera de Juan, del apóstol Juan, la primera carta de Juan, número 2, capítulo 2, versículos 3 al 5 dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Repito, se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ese es el tercer paso. Obediencia. Obediencia de vida. Obediencia fiel y verdadera. Y el cuarto paso es que tú, creyendo en fe, confesando la palabra del Señor, de Cristo en tu corazón, y obedeciendo, tienes que mantenerte en santidad. Mantenerte en santidad hasta el final, permanentemente, completamente, porque tú no sabes cómo empiezas ni cómo terminas. Sabes que naciste, que tienes un proceso en esta vida, pero tú no sabes cómo vas a terminar. Y esto es importante porque yo mencioné la palabra de Mateo 24, los últimos tiempos. Ahí en Mateo 24 voy a repetir esa palabra y voy a extender el versículo. Mateo 24 del 10 al 14, no del 10 al 12, sino al 14.
Y dice así, Jesús decía así, sobre estos tiempos. En aquel tiempo, es decir, en este, hago un paréntesis, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. El evangelio prácticamente se ha predicado en todas las naciones. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. O sea, se está predicando ahora como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el epílogo de esto, hermano, hermana? Que tienes que decidir antes que sea demasiado tarde. Se van transformando las familias, las formas de vida, las interacciones, y cada vez un grupo inmenso de personas se está perdiendo en ese metaverso, en esa vida irreal, en el mundo ficticio, en el mundo genéticamente transformado. Y eso lo vio Salomón, el hombre más rico del mundo, con la mayor sabiduría del mundo, hace 3.000 años aproximadamente. Y hace 3.000 años él lo dijo, y en Eclesiastés 12, el último capítulo de ese libro, él se despacha y menciona el por qué tiene uno que reflexionar sobre esta palabra. Eclesiastés 12, 6 y luego 13 y 14. Dice así, Eclesiastés 12, 6. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polilla del pozo. Es decir, acuérdate de tu juventud y que un día vas a ser anciano si Dios te da larga vida. Y en tu ancianidad tú vas a ver que todas esas cosas se van a perder, que no te vas a llevar nada en tus manos, que esa fuente, ese cántaro se va a romper y la polilla que te une a esas cosas se va a romper de ese manantial de vida. Eclesiastés 13 a 14. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. 14 dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Amigo, amiga, hermanos, hermanas, todas las obras nuestras serán juzgadas. Cada paso que demos será juzgado. Cada palabra que digamos será evaluada. Cada acto no quedará sin juicio. Algunos apartados, idos en el metaverso, transformados genómicamente, medio humanos, medio máquinas, se van a perder porque no han logrado entender este mensaje, o no quisieron entenderlo, o no pueden entenderlo. Pero el mensaje ya se ha dicho, y yo lo he repetido, y lo repiten muchísimos miles de líderes, de pastores, de que nunca es tarde para decidirte. Recuerda, es un momento oportuno para que hoy digas sí al Señor, creyendo en fe, obedeciéndole a Él, declarando con tu boca y manteniéndote hasta el fin de tus días. Quiero invitarles a que hagamos un ejemplo de vida, de entrega, y que la obra de nuestra iglesia también sea recompensada, porque así como los pastores, los líderes y nuestra iglesia entregan la palabra, nosotros también como genuinos, fieles, tenemos que recompensar de que la obra continúe. Tocamos tu corazón, te mandamos este mensaje de solidaridad para que nuestra obra siga creciendo. El código QR lo tienes allí para que allí puedas aportar tus ofrendas, tus diezmos, tus donaciones, y puedas también recibir recompensa de los cielos. Dios le bendiga.